El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan ustedes de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: yo voy, Señor. Pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: no quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes, ni siquiera después de haber visto, se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. La palabra del Evangelio de esta mañana es muy fuerte para todos nosotros y debe ser alentadora, porque nos habla el Señor de que lo que le importa a Él no es nuestro sí inicial, sino nuestro sí final. Lo que importa no es lo que comenzó, sino cómo terminó. Y esto tiene en nuestra vida muchas consecuencias. Cristo dice esta parábola de los 2 hermanos, ¿no? Se los dice a los fariseos y a los escribas, a los buenos de Israel. Y les dice: ustedes siguen con mucha precisión y obediencia a Moisés, han dicho que sí a Moisés, pero ha llegado el mismo Dios, que es Cristo, hecho hombre, dice la segunda lectura: Jesucristo, siendo Dios, no quiso aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que se humilló y tomó la condición de un siervo. Y ahí está Dios, hecho un hombre. Y llega no Moisés, llega el mismo Dios, Jesucristo, y a él le dicen no. ¿De qué sirvió? A los judíos toda la fidelidad en el desierto por siglos. Cuando llega el mismo Dios, a él le dicen no, de nada sirvió. Ahí se perdió todo. ¿De qué sirvió tanto si llega el Dios único, Jesucristo, y a él le dicen no? Por eso Cristo dice: los que me han dicho sí a mí son las prostitutas y los publicanos. Ellos se han convertido con mi predicación. Ustedes me han dicho no. Ustedes se quedaron atrás. Hermanos, lo que importa en nuestra vida no es lo que comienza. Hay quienes se convierten a Dios y lo aman y le dan una decisión radical de su vida de cambiarlo todo y de amarlo y seguirlo. Y en un inicio dan todo, pero después, al final, terminan siendo infieles. ¿De qué sirvió? De Dios no se puede vivir de rentas. Lo que ya coseché, de eso voy a vivir de Dios. Como me porté tantos años bien, hice tantas obras buenas, ahora eso me va a dar a mí rentas delante de Dios. No. Las rentas con Dios no sirven. Lo que importa con Dios es lo que haces al final, hoy. Lo de atrás preparó hoy. Pero si hoy fuiste infiel, todo lo de atrás no existe. Así de radical es hoy la palabra. Y dice el Señor: también para el que ha hecho el mal toda su vida. No importa todo el mal que ha hecho en su vida, si hoy me dice sí. Si hoy me dice sí, ese se salvó.
Y el que me dijo toda la vida sí, pero al final me dijo no, ese se condena. Yo a los 12 años le dije a Dios sí. Entré al seminario. ¿De qué me serviría si dejo el sacerdocio hoy o mañana? Todo se pierde. En cambio, un pecador que toda su vida de niño y joven vivió en pecado, pero en su ancianidad le dice a Dios sí, se salva. Lo mejor de nuestra vida está por llegar. No ha llegado todavía, no está aquí. Viene mañana lo mejor de tu vida. La pregunta que tenemos que hacernos hoy todos nosotros es: hoy yo amo a Dios más que hace 5 años. Hoy soy mejor cristiano, vivo en mejor santidad hoy que hace 5 años, que hace 10, o estoy peor. ¿De qué te sirve una vida perfecta si al final lo arruinas todo? De nada sirve. Y eso aplicado con Dios, pero también en tu vida propia. Un matrimonio que empieza bien, un noviazgo lindo, un matrimonio bien, pero al final se rompe, de nada sirvió todo eso. Lo que importa es el sí sostenido hasta el final. Es una carrera, hermanos, es una peregrinación. Y lo que cuenta es que llegues, no que caminaste mucho. ¿De qué te sirve haber caminado mucho si no llegaste a la meta? ¿Y cuál es la meta de tu vida? El sí supremo de tu vida hasta el momento de tu muerte. Dice el Catecismo de la Iglesia, nuestra fe católica dice que Dios te juzgará de acuerdo a la condición que esté tu alma en el momento de tu muerte. No 10 años antes, no el día anterior. En el momento de tu muerte, ¿estabas en gracia de Dios? Irás al cielo. Pregúntenselo a buen ladrón. ¿Se acuerdan? Ese se robó el cielo también, porque al final se arrepintió y admitió. En cambio, el de al lado quizá hizo una vida muchas cosas buenas, el malo que se condenó, pero al final le dijo a Dios no, se condenó. Nos alegramos de que hay muchos jóvenes. ¿De qué sirve que haya aquí muchos jóvenes si no hay ancianos que al final dicen sí? Debería darnos más alegría que haya gente adulta que al final de su vida dice a Dios sí, que más bien un sí inmaduro al principio. A los ojos de Dios lo que cuenta más es el final, no el principio. Y dice la segunda lectura, esto es justo. Es Dios injusto porque al final paga al hombre según su sí final y no el principio. Y no, la justicia de Dios es esta para ti, misericordia. Esa es la justicia de Dios. No es injusto Dios al tratarnos así, bien al final. No es injusto. Porque, entiende, el que le dice a Dios no, ese hijo que el padre le dice, ve a trabajar a mi viña. Dios le dice, sigue mis mandamientos, trabaja en mi iglesia. Y le dice, no voy. Pero después recapacita, madura, entra en sí, le dice sí y va. Ese hermano dijo no primero por 2 razones. No por malicia, que no hubiera ido después. Fue por debilidad o ignorancia. Y todos, casi todos, es muy raro ver a un pecador que ofende a Dios por malicia, por odio a Dios. Muy pocos, sí los hay, pero son pocos. La gran mayoría de los pecadores dicen a Dios no por debilidad o ignorancia. Por eso el pecador que no se desanime, que no pierda la esperanza. Lo que importa es el sí que le digas a Dios hoy. Tienes garantizado el mañana. No te desanimes. Dice el Señor, yo no he venido a llamar a los sabios, a los santos, a los justos. He venido a llamar al pecador, al ignorante, al que se arrepiente. ¿Qué importa que a Dios le hayas dicho muchas veces no a Dios? Si hoy le dices sí, aquí estás hoy, bien por ti. Vas camino del cielo. Sostén tu sí, porque también esta parábola puede darnos la tentación de decir, bueno, al mundo y al demonio le doy la carne y a Dios le doy los huesos. Lo mejor de mi
y al final me arrepiento. Cuidado, esa no es la idea, esa no es la enseñanza de hoy. ¿Entiende? El sí final lo preparas con muchos sí presentes. No puede ser que después de tantos nos, al final digas sí. Es muy difícil. Les digo yo y pregunté a los sacerdotes que nos hemos encontrado con personas, nos llama la familia a confesar a un enfermo que nunca ha creído a Dios, que nunca quiso saber de la iglesia, ni nunca se reconcilió con Dios, y estamos ahí, el sacerdote está para absolverlo, y nos dicen no. Lógico, toda su vida fue un no, el final va a ser igual, porque fue por malicia todo, no fue debilidad ni ignorancia. Si no hubiera dicho sí. ¿Entiende? Por eso el pecador no se arrepienta. Dios ve potencial. Dios te sueña diferente y sabe lo que puede ser de ti. Y si le has dicho a Dios no, es por tonto e ignorante. Es todo. Pero no es porque eres malo, Dios te ha hecho bueno. Has sido engañado. Has sido persuadido de que de alguna manera el mal te conviene. Y no es hasta que caes en cuenta que el mal te está destruyendo. Y lo que Dios te dice, al final te construye, no te ata. Los mandamientos no nos atan, nos hacen libres. El mundo que te promete libertad, te termina esclavizando. Esa es la experiencia de todo pecador. Por eso, qué bueno el hijo pródigo, que se apartó de su padre, gastó todo lo que tenía, y ¿qué creen? Cayó en cuenta. Está por comer comida de puercos. Imagínate a qué grado de degradación llegó el mundo. Pero cayó en conciencia. Regresaré a mi padre y le diré: no soy digno de que me llames hijo tuyo, trátame como un trabajador, pero al menos déjame trabajar contigo para que pueda comer. Y vuelve. Y el padre ni le permite dar una palabra. Lo abraza, lo llena de besos y manda que pongan un anillo, el mejor salón, el mejor vestido, y traigan el mejor toro y hagamos fiesta. Esa es la respuesta de Dios. No es justicia, es misericordia. Y no tomamos esto como Dios es bueno, me va a perdonar. No abuses de la misericordia de Dios. Porque al que abusa de la misericordia de Dios, a Dios no le afecta. Te afecta a ti. Tu corazón se va a ir anestesiando porque el que se burla de Dios así, hoy peco y mañana me arrepiento, se está burlando de Dios, y eso sí es malicia. Ya no es debilidad, ya no es ignorancia, es pura malicia. Voy a jugar con Dios. ¿A quién crees que le afecta eso? A ti. Tu corazón se va a anestesiar. ¿Y qué pasa con algo que está anestesiado? No siente. Ya no siente. Se hace como piedra. Y Dios quiere hacerle sentir su amor, y ese corazón está anestesiado. No siente. Y termina el corazón del hombre peor que el de un malo, frívolo, cínico. No hay peor persona que una persona que delante de Dios es cínico, es frívolo. Ese ya llegó a permitir que el mal se haya apoderado de él. El que se burla de Dios, de su misericordia, juega con ella. Que no te pase a ti, hermano. Si hoy caes en cuenta que debes regresar a Dios, hoy dile sí a Dios. Si lo pospones, pones en riesgo que mañana le vas a decir no a sabiendas. Como dice, ¿verdad? Este poema tan hermoso, que habla de ver a Cristo en la nieve afuera de la puerta de su casa, y Cristo tocando con sus pies, sin sandalias, pisando el hielo, y Cristo tocando: déjame entrar. Y decía no la hablamos hoy, hablamos de mañana, para lo mismo decir mañana. Hoy no te voy a abrir, mañana. Y mañana dirás lo mismo. Ese es un frívolo. ¿Está bien? Que Dios nos libre de esta tentación. Que hoy nos convirtamos de corazón y no perdamos la esperanza de preparar lo que viene mañana. Lo mejor de tu vida
está por venir. El sí supremo a Dios no lo has dado, lo vas a dar y lo preparas con tus sís hoy. El Señor viene pues mendigando nuestro sí para nuestro propio bien. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.